Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga abundantemente. Ahora sí, continuamos con la lectura el día de hoy, leyendo la Biblia juntos desde Mateo. Vamos a leer todo el Nuevo Testamento, si Dios lo permite, este año. Ese es el objetivo, leerlo juntos y avanzar. Avanzar sabiendo que sí podemos hacerlo, sí podemos lograrlo. Y el asunto, como siempre se los digo, es leer la Biblia de forma sencilla y poder aprender y aplicarla a nuestras vidas. No somos unos eruditos, no somos unos super maestros, pero podemos leerla juntos, como se llama, leerla juntos y aprender, que es importante y fundamental, porque en ocasiones hay partes que se nos hacen muy difíciles. Entonces, juntos podemos aprender un poquito más y avanzar. Entonces, vamos a comenzar. Oremos brevemente y continuamos. ¿Sí? Mateo 2. Amado Dios y buen Padre Celestial, te pido que nos ayudes a entender tu palabra, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, inteligencia, háblanos por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre. Háblanos el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. La visita de los magos, capítulo número 2. Dice, a ver, versículo a versículo, vamos a leer. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vinieron del oriente unos magos, dice. ¿En qué tiempo? En el tiempo de el rey Herodes. Recordemos que, Herodes era el rey que se había establecido de parte de Roma para que reine en Jerusalén, reine sobre ellos. Entonces ese era como que su rey, se podría decir. De parte de Roma, Herodes era su rey. Entonces aquí vemos unos magos, dice, se menciona a unos magos. Pero vemos aquí que el nacimiento se da en Belén de Judá, la ciudad de David, en Judea. Judea, sí. Y Herodes era el rey de los impuestos por Roma. Ya. Entonces aquí vemos un contraste, porque el rey, o sea, Jesús nació en humildad, un rey humilde, versus el tipo de rey que siempre se hace. O sea, cuando tú imaginas rey, te imaginas a un rey con prosperidad y todo el asunto. En cambio, acá vemos a un Jesús humilde. Continuamos con el versículo 2. Ah, no, es el mismo, porque dice que vinieron unos magos de Oriente. El 2 dice, el 2 dice, diciendo, ¿dónde vinieron unos magos de Oriente? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vinieron unos magos de Oriente a adorarle, pero ¿por qué ellos se llevan basándose en las estrellas? Entonces aquí vemos algo clave. Porque, por ejemplo, mira, dice que ellos vienen del oriente y dice que guiado por las estrellas. Aquí no hablamos específicamente de magos, de magia y cosas ocultas ni nada de eso. Aquí, porque cuando te guías por las estrellas, habla de astronomía, de la astronomía, que la estrella, de dice que más o menos por ahí. Hablamos de personas que tenían extranjeros, porque venían de Oriente, pero que tenían como que conocimiento en cuanto a los astros, ciencia, o sea, más o menos por ahí van los magos y todo el asunto. Ok, eso es lo que vemos. Y luego ellos dicen, ¿dónde está? Vienen a buscar al rey. O sea, ¿dónde está el rey de los judíos? Eso es lo que ellos hacen. Ellos vienen de afuera, ellos son extranjeros, pero ellos reconocen lo que los
judíos ignoran. Ellos reconocen al rey, ellos reconocen al Mesías, pero los judíos no lo reconocen. Y eso lo vamos a ver después, de paso. Y aquí esto es algo clave porque aquí es como para dimensionar que de afuera vienen a buscarla a Jesús, los de afuera, los extranjeros, reconocen y Dios permite aquel reconocimiento. Esto apunta a algo mayor, o sea, a un reino que no se va a limitar solo a su pueblo, sino que se va a expandir de forma universal, porque desde lejos lo vienen buscando, lo vienen buscando. Y algo clave es que los religiosos de esa época no ven, o sea, son religiosos, pero ellos no pueden ver con claridad que es el Señor. No ven. El extranjero sí lo ve, por gracia, por misericordia. Leemos el 3 y dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, todo fue un boom. Se turbó, dice. No dice que, no dice el rey Herodes se alegró, se turbó. ¿Qué pasó? El rey soy yo. Pero él se turbó, se enojó. Me van a despojar. ¿Cómo que rey de los judíos? Él temió. Porque si tú eres un rey, tú tienes el poder, el control, te sientes poderoso, nadie te puede tocar aparentemente. Pero él se enojó, tuvo temor a ser despojado. Tuvo temor. Leemos del 4 al 6. Dicen, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas les dijo que el profeta Miqueas, hasta el 6. Y tú, Belén, aquí está. Y decía, Miqueas dijo, ya, dijo, y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. O sea, eso fue lo que mencionó el profeta Miqueas, que de él, de Judea, de la tierra pequeña, de ahí saldría el Mesías. Pero vemos que Herodes no dice, vamos a buscar al rey para alabarlo, para exaltarlo, sino que él convoca a escribas y fariseos, creo. No, eso es después. Él convoca a los sacerdotes, a los escribas, para saber dónde nacería. Él quería informarse, él quería saber, él quería buscar a Jesús. Quería, pero no como para alabarlo, glorificar, no. Él quería buscarlo. Y ya vamos a ver para qué él lo quería. Y todos sabían, o sea, ellos sabían, pero ellos no temían ni tampoco le reconocieron. En cambio, los extranjeros, ellos fueron los que reconocieron. Es raro, ¿no? Leemos segunda del 7 y 8. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarle. Falso. Secretamente el baile les hace esta petición, pero no. Secretamente. Aquí vemos algo que él por medio de una mentira política para no perder su poder, informe en secreto, informe para yo ir a adorarle. Aquí vemos una hipocresía religiosa que muchas veces se da, ir, reconocer y adorar, pero es falso, porque él lo que quería hacer era algo completamente diferente, él no quería ir a adorarlo.
porque se puede fingir una apariencia religiosa, se puede fingir, pero el asunto es la intención, las intenciones que tú tienes, las intenciones del corazón. No, eso no se puede fingir, eso es algo que debe nacer, debe fluir, porque aparentemente muchos son los que aparentan, pero solo Dios es aquel que obra en los corazones. Y eso hay que tener cuidado. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Realmente estás siendo sincero ante Él? O sea, ese tipo de preguntas hay que hacerse. Ahora leemos 9 y 10. 9 y 10. Dice, ellos habían oído al rey. Ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegaron, se detuvo sobre donde estaba el niño. Se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Aquí vemos que Dios iba guiándolos por medio de la estrella hasta que se detuvo. Aquí vemos esa guía del Señor, conforme a su propósito, conforme a su plan. Guía específica de parte del Señor, cumpliendo su plan perfecto. La estrella los iba guiando, los iba guiando. Me hace recordar a cuando el Señor guiaba a Israel con la nube de fuego y todo el asunto. Y aquí vemos un contraste, porque ellos dicen el 10 que se gozaron y adoraron al Señor. Cegó un gozo. No fue solo curiosidad porque ellos eran intelectuales, ellos sabían de los cosmos, de las estrellas y todo el asunto. Pero no solo fue una curiosidad por conocer al rey de Israel, fue algo sincero, algo real. No como Herodes. Herodes tenía segundas intenciones. Se gozaron, dice. Se gozaron. Porque en un corazón humilde, conocer al Señor produce gozo, produce satisfacción. El 11 dice, y al entrar en la casa, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Esto está buenísimo, porque al principio dice, entrando en la casa, ya no estaban en un pesebre. Ojo. Déjame ver aquí el 11, el 11. Ahora, ya. Aquí está ¿cómo se llama? El comentario bíblico. Hace mención como si ya no, entrando en la casa, ya no está en el pesebre, en aquel lugar, y viendo al niño, a la madre se postraron, reconocieron al Señor Jesucristo como el rey de los judíos. Gente de Galilea, o sea, gente de Galilea no reconocía. Gente o sea, ¿cómo se llama? Los judíos no reconocían. Pero estos gentiles de fuera, reconociendo al rey de los judíos, adoraron. Y hay algo clave aquí, que ellos ofrecen oro, mirra, incenso y mirra, tres cosas. Y cada uno de estos representa algo. El oro representa la riqueza, el incienso se representa a la espiritualidad, a divinidad o algo así. Y la mirra representa sacrificio, o sea, como que predice hacia el futuro, apunta hacia el futuro. Entonces, es algo clave y fundamental. Entonces, aquí lo que vemos es como Mateo nos muestra al rey, que nos muestra que Jesús es rey, que Jesús es Dios, que Jesús es aquel sacrificio. O sea, son representaciones. Son representaciones. Y bueno, podemos continuar. Pero algo clave es que ellos reconocieron, ellos se rindieron delante de Dios.
Eso es algo impactante. Conocieron al Señor. Y por último dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María. No, el 12. Pero siendo avisados por revelación otra vez, en sueño, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No regresaron a Herodes. Aquí vemos Dios avisando a hombres por medio de sueños que no vuelvan a Herodes. Otra vez Dios obrando, Dios guiando, Dios influyendo. Vemos el propósito de Dios ahí. Vemos a Dios ahí. Porque Herodes, si ellos regresaban con Herodes, pues Herodes iba directamente a acabar. Pero Dios estaba ahí. Y vemos, ¿qué llover, ¿sabes? Vemos aquí algunos puntos fundamentales. Vimos que Cristo provocó diferentes tipos de reacciones. En algunos causó adoración por parte de los magos, adoración, pero por parte de Herodes generó amenaza, temor, miedo. O sea, vemos aquí dos reacciones que puede generar Jesús. Adoración, temor, miedo, amenaza. También vimos que los gentiles buscan, pero los religiosos de la época permanecen pasivos, tibios, neutros. Pero los extranjeros, los gentiles, los de afuera, buscan a Jesús, buscan al Rey de Reyes. Y eso apunta hacia algo mucho más grande, que no solo se va a limitar el Salvador a los judíos, sino a todos, algo universal, el reino de Dios estableciendo. También vimos el conocimiento, o sea, que el conocimiento sin rendición no vale, no sirve para mucho, porque los escribas y los sacerdotes y los escribas tenían mucho conocimiento, sabían dónde iba a nacer el rey. Pero ¿qué pasó al final? Fatal, ¿no? O sea, ellos estaban tranquilos, neutros, mientras los otros iban a buscar al rey. Ellos estaban quietos, tranquilos. Si te dicen el rey, o sea, es algo que se está esperando. Tú tienes el conocimiento, tú sabes mucho de Jesús, pero hay que vivir la palabra, hay que ir a adorarle. Y esto apunta muchas veces cuando uno tiene mucho conocimiento, pero no lo vive, no lo aplica. Y eso hay que examinarnos, escudriñarnos delante de Dios para ver cómo estamos. También vemos que el reino de Dios en este caso desafía el poder terrenal. Vemos cómo la llegada de Jesús está estableciendo su reino, pone a temblar a Herodes. ¿Y qué habrá pensado él? Wow, este Jesús va a derrocarme, va a quitarme mi trono. Se pone a temblar. Debo de buscar la manera de cómo eliminarlo. Debo de no sé qué hacer. ¿Dónde nacerá? O sea, comienza a pedir información, secreto, dígame, y así. Y por último, vemos que la adoración verdadera reconoce a su Salvador. Y aquí vemos una entrega. Ellos se despojan de algunos bienes, de oro, de incienso, de mirra, se despojan de lo material y reconocen a su Señor y le adoran. Le adoran. Entonces, esta es una parte de mucha, pero mucha bendición. De mucha bendición. Avancemos a paso firme y reconozcamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor. No nos dejemos llevar por el mucho conocimiento que podríamos llegar a aprender y avancemos a paso firme hasta que Cristo venga. ¿Sí? Bueno, continuemos con con el segundo prefacio, que habla sobre matanza de los niños, dice aquí. Matanza de los niños. Aquí viene la consecuencia, lo que pasa. Cómo reacciona. Uf.
Bueno, veamos. Matanza de los niños. Versículo 13. Después que partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Wow. Aquí vemos algo fuerte. Vemos que, que mientras unos adoraron a Jesús, que mientras los magos reconocieron a Jesús y le adoraron y se postraron delante de él, vemos a otros, a Herodes, que buscaba acabar con el rey, acabar con el Mesías. Vemos que Jesús que Jesús fue reconocido como rey por estas personas. Sí, fue reconocido por los magos como rey, ya se lo reconoció como rey, pero ahora quieren acabar con él. Jesús nació en un mundo hostil, en un mundo gobernado por romanos, un mundo difícil, no un mundo facilito, no, fue un mundo difícil, fue complicado. Ahí nació Jesús. Pero entonces leemos con pausa nuevamente y dicen, a ver, que aquí pasa algo. El Señor en su misericordia vemos otra vez cómo sigue con ese cuidado, porque se le habla por medio de sueño a José. Sí, se le habla a José otra vez. Se le habla otra vez por sueño y otra vez obedece. Tres cosas. Se le habla a José otra vez a José, otra vez en sueño y otra vez él obedece automáticamente. Él huye a Egipto, huye. Él huye. Dios no eliminó el peligro, pero sí protegió a el Mesías, a Jesús. No eliminó el peligro, pero lo protegió, lo cubrió. Y muchas veces así también en nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos que Dios elimine automáticamente lo que nos está abrumando, lo que nos está acechando. Queremos que lo haga ya. Pero no. Y también aprendemos algo valioso, que hay que ser obedientes. Que si Dios nos dice huir de una situación, debemos de hacerlo automáticamente, huir. Eso no es falta de fe. Huir del pecado, somos llamados a huir del pecado. Muchas veces nosotros decimos, voy a resistir al enemigo. Hay ocasiones donde sí, resistir al diablo y él huirá de vosotros, sí. Pero hay ocasiones donde hay que ser prudentes, que si el Señor nos insta a huir, debemos de huir. Y eso, porque Herodes buscaba al niño para matarlo, dice. Buscaba acabar con él. Pero Dios, otra vez, cuidando de él. Y vemos la obediencia de José. Es algo muy bueno. Leemos del 14 hasta el 14 y 15. Ya va. 14 y 15. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y fue a Egipto inmediatamente. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Algo clave aquí es que fue automática. Él despertó, era de noche, vámonos. Él no inspiró. O sea, algo muy bueno. Seguimos aprendiendo mucho de José. Dios nos enseña mucho por medio de este hombre. Automáticamente se despertó, vámonos. Y luego vemos el cumplimiento de la palabra del Señor. Es algo clave, algo muy lindo. Algo muy bueno. Y luego se cumple, Dios había prometido algo y lo cumple, vemos aquí. Y Dios lo cumple, o sea, que vemos que las promesas de Dios son fieles y lo que Él dijo, Él lo cumplirá. Lo que Él dijo, cumplirá. Es algo clave.
¿Cuál más seguimos? El 16. Entonces, entonces, cuando Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, aquí vemos algo, una situación muy fuerte, muy fea. El rey no logra su cometido, Herodes, y entonces él se enoja y manda a acabar con los niños de 2 años. Es una locura, vemos aquí la crueldad humana, la crueldad de este rey, no tuvo compasión, acabar con todos los niños. O sea, el temor, el miedo por el Mesías, lo que puede causar. Y bueno, vemos una situación difícil, pero también vemos, es difícil, pero aún ahí en medio de caos, en medio de esa crueldad, en medio de esa situación, vemos que Dios guardó al Mesías y dice que lo llamó, lo mandó a llamar y entonces fue el Mesías. Y aunque Jesús nació en esos tiempos difíciles, Dios lo protegió y lo ayudó. Y, o sea, vemos que Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí, pero que su presencia estuviera ahí no significa que no va a haber problemas, no va a haber caos, pero Dios tiene el control, eso es lo mejor. Ahora 17 y 18. Dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída de Ramá, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiero ser consolada porque perecieron. Algo fuerte. Se cita estos versículos, lo que el profeta había dicho, se cumple más que todo. O sea, se cumple una escena cruel, una escena difícil, pero el dolor no tiene la última palabra. Esta escena muy complicada, muy adversa, una masacre a la cuenta, pero hay esperanza. Hay esperanza, porque el Mesías ha llegado y él traerá restauración a su pueblo. Restauración. La profecía se cumplió, la profecía fue anunciada, se cumplió y se está dando en silencio, a pasos pequeños, pero Dios está obrando, aunque uno muchas veces no quiera ver o no ve. Entonces seguimos, del 19 al 21. Pero después de muerto, espérate, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Aquí otra vez vemos que un ángel, vemos a un ángel, vemos otra vez un sueño y vemos otra vez la obediencia. O sea, como que esto se repite, esto otra vez se repite. Y esto ya apunta hacia nosotros también. O sea, en el sentido de que un llamado a la obediencia, a la obediencia, a la obediencia. Algo claro y firme. Ya han muerto los que procuraban matar al niño, los que querían atacar. La amenaza temporal, humana es temporal, pero el reino de Dios es eterno y Él reina por los siglos de los siglos, aleluya. Eso vemos, toda esta masacre, todas estas situaciones son temporales, pero el reino de Dios se ha establecido y perdura por los siglos de los siglos. Vemos en el 22 algo clave, dice, pero oyendo que Alejo,
Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea, a la región de Galilea. O sea, vemos que era un hombre astuto que estuvo pendiente y otra vez en sueño, otra vez en sueño. Y es dirigido por medio de revelación, dirigido por medio del Señor, Dios en el asunto, preservando a Jesús. Es dirigido hacia Galilea, a Nazaret. Y en el 23 vemos algo. En el 23 vemos, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Habría de ser llamado Nazareno. Aquí vemos un contraste, porque Nazaret era una ciudad pequeña, una ciudad humilde, sin prestigio. Si no me equivoco, ni profetas habían salido de ahí o algo así, yo creo. No recuerdo muy bien. Pero, o sea, una ciudad pequeña, humilde y todo. No se esperaba al rey, no se esperaba al gran Mesías esperado que salga de Nazaret. ¿Cómo va a salir de un pequeño lugar? O sea, más o menos ese era el asunto. A eso se apuntaban. Pero aquí vemos la humildad del rey, que no nace en palacios, en lujo, sino que humildemente, creciendo en el Señor, en silencio, y todo se va dando. Aparentemente no pasa nada. Y muchas veces así también en nuestra vida. Muchas veces sentimos que no está pasando nada, pero Dios está obrando en medio del silencio. Cuando Dios guarda silencio, aún ahí Dios está obrando. Dios está obrando en tu vida. Hoy, mañana, en siempre. Así que podemos confiar que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y eso es lo que pasaba. Eso es lo que pasó con él. Iba avanzando con humildad, creciendo, sin grandes tesoros, ni lujos, ni nada. Creciendo. Y bueno, en esta parte vimos que Cristo es protegido por parte del Señor, pero aún así no se libra de enfrentar conflictos externos y una gran amenaza. Vemos a este hombre que fue muy astuto y obediente, otra vez, José el justo José, que le digo. Pero bueno, vemos aquello. También vimos que hay oposición, o sea que hay oposición. Cuando se menciona al Mesías, vemos que se levanta una oposición en vez de adoración. Vemos una amenaza, que se siente amenazado el rey, quiere atacar, destruir. También vemos o sea que hay una redención futura, que en medio de este caos de lo que pasó con los bebés, en medio de este caos, hay esperanza en el Salvador, hay esperanza en el Redentor. También que Dios guía a los obedientes paso a paso. Vemos a José, cómo lo guió, cómo lo instruyó, cómo estuvo ahí por medio de sueños, hablándole, tratando. Dios guió, Dios estuvo ahí. Y eso es lo que el Señor también quiere hacer con nosotros. Quiere estar ahí, quiere guiarnos, quiere ayudarnos en todo. Y lo que debemos de hacer es ser obedientes. Sé que a veces es difícil, sé que a veces cuesta, pero debemos de confiar en el Señor y por más difícil que sea, avanzar a paso firme. Y lo último, impactante, es que el rey esperado, el gran Mesías, que se esperaba desde el inicio, crece en humildad. No crece en lujo ni ostentoso, ¿no? Humildad en una pequeña aldea, no salían profetas de ahí, no se esperaba gran cosa. Así era. Sorprendente, ¿no? Sorprendente. Bendito y santo es el nombre del Señor. Fue una lección, lo estamos haciendo. Estamos siendo aquellos que tienen mucho conocimiento, pero somos tibios en cuanto a la palabra de Dios, como aquellos escribas y fariseos.
O sea, hay mucho que meditar. Estamos adorando y sirviendo al Señor como es digno. Eh, Estamos flaqueando en esos momentos de angustia, cuando queremos que Dios guarda silencio. O sea, todo eso, lo que vivió Jesús, debemos de llevarlo a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Pongámonos en la posición de José, en el lugar de José, de un lado al otro, cumpliendo, porque José cumple su función, su labor, un hombre justo cumpliendo el propósito de Dios. No se habla mucho de José, pero podemos aprender mucho, pero mucho de él. Él no es un profeta, él no predica, él no anuncia muchas cosas, pero él es un obediente, precavido. Estaba durmiendo, se levanta. En la noche, dice, no espero al día siguiente, en la noche, ya, pum, vamos, en el nombre de Jesús. Fue rápido. Debemos aprender, debemos de ser más como el Señor quiere que sea. Y bueno, hemos leído, y ha sido de mucha bendición. Oremos y finalicemos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, por tu lectura, tal vez un poco superficial, pero sabemos que tú eres aquel que nos habla por medio de ella, nos has hablado, nos has ayudado, y te agradecemos, Señor, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados, por nuestras culpas, Señor. Y te pedimos que sea usted ayudándonos, Señor, a permanecer firme en esos momentos de tribulación, en esos momentos de angustia, cuando parece que hay silencio, Señor. Ayúdanos, guíe, fortalécenos, Señor. Ora en nuestras vidas, Padre amado, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Reconociendo y sabiendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Ayúdanos a ser fiel, ayúdanos a ser obediente, ayúdanos a ser cada día más como Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito y santo es el nombre del Señor. Ha sido una lectura de mucha bendición. Espero que para ti también haya sido mucha bendición. Si Dios permite, nos estaremos viendo mañana. Los espero en el siguiente video. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, que la misericordia los acompañe, los guíe y el amor de Dios sea con cada uno de vosotros. ¿Amén? Bueno, permanece firme hasta que Cristo venga. Y recuerda, pronto viene el reino. Así que nos vemos pronto.